El presidente de una cadena local de barbacoa, ante el desplome de sus acciones como consecuencia de su ganado padecer de la comúnmente conocida como la enfermedad de las vacas locas y la inevitable y difícil situación financiera que contrajo consigo, decide, junto a su familia, como única solución, dar fin a sus vidas. A partir de entonces, dado el cada vez más acelerado flujo de información que transita por la internet, el rumor sobre la residencia de dicha familia había quedado maldita se esparció con prontitud, dando lugar a frecuentes expediciones, en un principio en su mayoría por parte de preuniversitarios propios de la ciudad, posteriormente incluso por foráneos, siendo el único propósito de su visita. Naturalmente, tratándose de esta clase de fenómenos, tales personas nunca volvieron a ser vistas. Sin embargo, reportes recientes indican la desaparición de 3 estudiantes de primaria, quienes se dirigían rumbo a sus hogares, hecho que supone el crecimiento en la zona de actividad. Su grupo de búsqueda tampoco ha sido localizado. Por causa de lo anterior, el cuartel general de Jujutsu determina la asignación del caso en cuestión a Mei Mei, hechicera de grado 1, y a Utahime Yori, hechicera de semigrado 1. Por causa de no percibir energía maldita a las afueras, Mei recomienda inspeccionar directamente el interior de la mansión, separadas y en pisos diferentes. Al tiempo, por accidente, se reencuentran, descubriendo están atrapadas en una técnica de barrera, delatando la debilidad del espíritu maligno por utilizar la manifestación de un escenario mental en lugar de un dominio innato. Con la ayuda de Mei, Utahime descubre la forma de romperla. Sin embargo, en su ejecución, es rescatada por el estudiante de segundo grado Goyo Satoru, quien, junto a sus compañeros Suguru Geto y Yeri Shoko, tras 48 horas sin contacto alguno, fueron designados en su rescate, pero a pesar de su éxito en la visión, son reprendidos por su sensei, el hechicero de primer grado Yaga Masabishi, a causa de olvidar el uso de la técnica maldita velo, con el propósito de ocultar sus actividades y la existencia de las maldiciones. Koyo, responsable de la labor, le menciona a sus compañeros no creer sea realmente necesario el velo. Después de todo, las personas ordinarias no son capaces de ver a las maldiciones ni el Jujutsu. Geto le responde ser necesario hacer todo lo posible por ocultar las maldiciones, a fin de conservar la paz mental de las personas y, de tal modo, reprimir los espíritus malignos. Las palabras de Geto no fueron suficientes para cambiar la opinión de Goyo, pues aún considera es exhausto proteger a los débiles. Por su parte, Geto le menciona es un deber de la sociedad reprimir a los fuertes y apoyar a los débiles, siendo la razón de la existencia del Jujutsu, proteger a quienes no son hechiceros. Satoru persiste en su criterio, aseverando imponer razones o responsabilidades al poder es un comportamiento de débiles. Debido a sus sobresalientes habilidades y poder, el maestro Tengen decidió pasar por alto el asunto del velo y asignarlos a la misión de recipiente de plasma estelar. A pesar del maestro Tengen posee la técnica maldita de la inmortalidad, su edad avanza y, si llega a cierto punto, la técnica maldita intentará mutar su cuerpo. De suceder, dejará de ser un humano, convirtiéndose en un ser superior. No obstante, su conciencia desaparecerá, provocando pueda convertirse en un enemigo de la humanidad. Todas las barreras Jujutsu dependen del maestro Tengen para incrementar su poder. En razón de evitar su evolución, el maestro Tengen, aproximadamente cada 500 años, necesita fusionarse con un recipiente de plasma estelar, un humano con potencial único y altamente compatible con él para rejuvenecer. La misión consiste en escoltar a Manai Riko, la elegida como recipiente, a la ubicación del maestro Tengen antes de la luna llena, en 3 noches. Sin embargo, su ubicación, que era confidencial, fue revelada. Conocedores de ello, 2 grupos intentan terminar con su vida.
La organización Q, un grupo de hechiceros con el deseo del maestro, pierde el control, de tal modo poder alterar el actual reinado Jujutsu. El otro, la Asociación del Recipiente del Tiempo, un grupo religioso estelar que venera al maestro, quienes no permitirán un recipiente impuro bache a Tengen, puesto que no cuentan con hechiceros, deciden por medio de la gente Kongshu intentar contratar al marginado del clan Zenin Toji, mismo quien, tras contraer matrimonio, adoptó el apellido de su esposa Fushiguro. Tan pronto Geto y Satoru están en la ubicación de Riko, son atacados por los combatientes Kokun y Vaya de la organización Q. Sin embargo, dado el extraordinario poder de ambos, no representan rival alguno para ellos. Ante los ataques, Riko se desvaneció. Satoru, por causa de ambos no saber utilizar la técnica maldita inversa, a pesar de las lecciones de Shoko, las cuales considera incomprensibles, aconseja llevar a Amanai para su atención médica. No obstante, Riko recobra la conciencia inmediatamente al verlos con la creencia de son miembros de algún grupo que desea acabar con su vida, lo ataca en defensa propia. Pocos momentos después, aparece su asistente Kuroi Misato para esclarecerle el malentendido. Ante los comentarios de Satoru sobre su poder estaría sentimental por ser elegida como recipiente e incluso haber considerado una forma de protegerla de sus propios sentimientos, Riko le menciona es muy tonto, pues confunde la fusión con la muerte, ya que ella será el maestro Tengen y el maestro Tengen será ella, por lo tanto su voluntad, mente y alma permanecerán. Ante el reporte de la insistencia de Amanai por asistir a su escuela, en lugar de ir directamente a la ubicación del maestro Tengen, Yaga les menciona, por órdenes del maestro Tengen, deben cumplir todas sus peticiones. Satoru expresa de nuevo su desagrado. Geto le menciona es comprensible, pues se convertirá en la base de la barrera como maestro Tengen. Nunca volverá a ver a sus amigos ni a su familia, así que permitirle hacer lo que desee es también parte de la misión. Kuroi le revela, hace tiempo la familia Riko perdió la vida a causa de un accidente. Desde entonces ha tomado cuidado de ella. Reconociendo el poder de Satoru por pertenecer a la familia Gojo, Toji, al escuchar decir a la gente Kongshu, tiene como obligación reportar al cliente su desempeño laboral, le menciona como plan, primero envía varios sujetos para debilitarlo. Antes de partir, Shu le pregunta cómo está Megumi. Él, a su vez, le responde preguntando quién es Megumi. Al percibir dos de las maldiciones que manipula y que colocó en distintas zonas de la escuela para su custodia fueron exorcizadas, Geto les informa a Satoru y Kuroi, Amanai está en peligro. Todos parten de su auxilio sin conocer su ubicación, dado que Riko les pidió a Geto y Satoru se mantengan alejados de ella para evitar explicaciones a sus amigas, accediendo a la petición de Kuroi sobre, al finalizar cada clase, mandar un mensaje de texto con el nombre del salón. Sin embargo, no lo hizo. En su búsqueda, Geto elimina a uno de los hechiceros. Al enfrentarse contra otro, es apoyado por Kuroi.
Sin embargo, su verdadero objetivo era confirmar la identidad de su víctima. Satoru lleva consigo a Riko, dirigiéndose a un sitio aislado para evitar a alguien de la escuela resulte herido. El hechicero los observa, reconociendo el uniforme de Geto y Satoru, asume se trata del guardia de su objetivo. Buscando por su apariencia, le subestima y con prontitud le persigue. Con facilidad, Satoru descubre la técnica maldita de su oponente. Haciendo uso de la suya, sin complicaciones ni esfuerzo, acaba con él. No obstante, Riko recibe en su celular, desde el número de Kuroi, una fotografía de ella, atada y amordazada. Tiempo después, arriba Geto, disculpándose por subestimar el valor que Kuroi representa para el enemigo, tomando su palabra de dejarla atrás y poder asistir en la protección de Manai. Satoru, consciente de la situación, estima al enemigo pedirá un intercambio entre ambas, o amenazará con arrebatarle la vida si no hacen lo mismo con Manai. Sin embargo, el hecho de tenerla les otorga una ventaja estratégica, con la posibilidad de definir el punto de reunión. De tal modo, llevarán a Manai con Tengen y pedirán a Shoko o a alguien más actuar como su doble. Riko se niega e insiste en acompañarlos, ante el temor de no tener la oportunidad de volver a verla a tiempo para despedirse. Gracias a los dones y poder de ambos, el rescate de Kuroi fue simple, pero el enemigo solicitó un encuentro en un punto lejano en relación con la ubicación del maestro, Okinawa. Kuroi, con gran pena por haber sido privada por personas normales pertenecientes al grupo religioso estelar, le confiesa a Geto no recordar cómo fue atacada, ya que desde el ataque de Q se mantuvo en alerta. Él le menciona también sentirse culpable. Geto se pregunta por qué elegirían Okinawa. Kuroi responde quizá intentan retrasarlos. Si no pueden terminar con la vida de Riko, querrán hacerlos perder la luna llena. Él comenta, en dicho caso, deberían haber elegido una zona más remota, en donde transportarse sea un inconveniente. Ante el temor por parte de Kuroi sobre los enemigos puedan apoderarse del aeropuerto de Naha, Geto le informa han enviado refuerzos para custodiar la zona. Cuando se disponen a partir de regreso, Satoru le menciona a Geto lo harán a la mañana siguiente, aseverando después de todo, Okinawa en comparación con Tokio es más seguro, al no haber tantos hechiceros. Geto comprende se trata de un acto de generosidad hacia Manai, pero consciente de Satoru, no ha desmantelado la técnica desde ayer y está dispuesto a no dormir otra noche, le cuestiona su decisión. Satoru simplemente le responde no estar realmente cansado y, además, cuenta con él. Geto les informa a los estudiantes de primer año que Kento Nanami y Yuhei Baira permanecerán otro día. Finalmente, llegan a la barrera de la escuela de Tokio. Sintiéndose protegidos, bajan un poco la guardia. Sin embargo, cuando se disponen a continuar con su trayecto, Satoru es atacado por Toji. Geto se sorprende por la barrera no tener efecto en él. Satoru recuerda haberlo visto en algún lugar. Toji le confiesa, al enterarse un niño del clan Goyo nació con los 6 ojos, por curiosidad fue a verlo, siendo la primera y única ocasión en que alguien se percató estaba detrás de ellos, por lo cual se dedicó a debilitar su espíritu hasta agotar sus fuerzas. Satoru le pide a Geto proteja a Manai, por su parte, él se encargará del sujeto. Satoru se percata, Toji no posee energía maldita, por lo tanto su talento físico es debido a una restricción celestial. Dado ello, no puede sentir su presencia, por lo que debe enfocarse en el espíritu maligno que lleva consigo.
A pesar de sus esfuerzos e intentos de predecir los actos de su rival, Satoru es vencido por Toji, quien utilizó el arma maldita de grado especial, la lanza invertida del cielo, cuyo efecto es desmantelar por la fuerza cualquier hechizo en curso. Amanai se despide de Kuroi. Geto le acompaña hasta las afueras de las tumbas de la estrella. Posteriormente, le da instrucciones para acceder a la sala principal, asegurando existe una barrera especial, la cual solo le permite el ingreso a invitados. Una vez en la sala, el maestro Tengen la protegerá hasta terminada la fusión. Sin embargo, también le brinda la posibilidad de no hacerlo, puesto que desde los primeros minutos de la misión, él y Satoru acordaron no le obligarían en caso de rozarse y no le temen a Tengen, asegurando no importa la decisión que tome, ambos verán por su futuro. Rico le confiesa desde su nacimiento, le han dicho indiferente a los demás. Ser especial siempre ha sido normal para ella. No es capaz de recordar cuándo fallecieron sus padres. Ha evitado el peligro toda su vida para ese momento. Su tristeza y soledad partirán con ella. Aún así, lo único que desea es pasar más tiempo con sus seres queridos, visitar en su compañía muchos lugares y disfrutar todo tipo de paisajes. Rico acepta enrosarse y regresar. Pero Toji acaba con su vida. Ante el asombro de Geto por su presencia, Toji le revela terminó con la vida de Goyo. Geto desata su furia contra él. Toji le acelera fue sencillo entrar a las tumbas de la estrella, ya que en esa época del año los hechiceros suelen estar ocupados. Además, esparció cabezas de mosca por toda la escuela para causar caos. Lo único de lo cual se preocupó fue encontrar la entrada. Después de todo, por ser secreta, no hay guardias en su custodia. En cuanto a la barrera, no posee energía maldita. Sin embargo, lleva consigo un espíritu maligno para guardar sus armas malditas, por lo cual ordena a dicho espíritu compactarse tanto sea necesario para tragarlo. Geto se percata de la restricción celestial que posee Toji y, a pesar de ser consciente, entre más información revela, su poder incrementa, le cuestiona cómo encontró la entrada, si no dejaron remanentes de energía maldita. Él le responde por motivo de la restricción, sus sentidos son más fuertes, dado ello, solo sigue el rastro de su aroma y algunas huellas. Ante el cuestionamiento de Geto sobre qué le hizo a la mujer que probablemente vio en el camino, contesta quizá ya no esté con vida, o puede ser que sí, simplemente le fue indiferente. Geto desata nuevamente toda su furia y poder en su contra, con el único deseo de acabar con él. Sin embargo, Toji lo vence, confesando no terminar con su vida a causa de desconocer el efecto que tendrían los espíritus malditos que absorbió por medio de su manipulación. Además, el desagrado que siente al ver dones desperdiciados, pues incluso él, un sujeto incapaz de utilizar Jujutsu, logró vencerlos. Cuando Toji aconseja a Geto sobre la forma de prolongar su vida, al pronunciar la palabra bendición, recuerda fue ese el nombre que decidió para su hijo, Megumi. En la Casa de los Hijos de la Estrella, ubicada en la sede del grupo religioso estelar, Toji y Shu entregan al ejecutivo Sonada Shigeru el cuerpo de Amadai Rico.
Shigeru les otorga un extra en la recompensa de la misión, dado que, sinceramente, nunca consideraron fuera posible de lograr. A las afueras, Shure responde a Toji no haber terminado con la vida de la Bukama, de acuerdo con su plan. Por creer la seguridad de su rescate los debilitaría más en comparación con la tensión de no haberlo hecho, decidiendo Okinawa solo por saber el presidente del grupo tiene un jet privado y accedió en disponerlo. Minutos después de retirarse Shu, Toji se encuentra con Satoru. Este último le menciona justo antes de perder la vida desistió de continuar la batalla y, en su lugar, se enfocó en activar la técnica maldita inversa, misma que no había podido comprender hasta ese instante, consistiendo en solo multiplicar dos tipos de energía negativa para producir una positiva. De tal modo, dominó el núcleo de la energía maldita. Conocedor de la técnica hereditaria del clan Goyo, maldición ilimitada, Toji resiste al poder de Satoru. Él reconoce a Toji como miembro del clan Zen-In por su vasto conocimiento sobre su técnica, dado ello utiliza una poco conocida incluso dentro del clan Goyo. Toji reconoce Satoru podría convertirse en el hechicero más poderoso de los tiempos modernos. De igual manera, la razón de su derrota, provocada por no seguir, es su decisión de haber abandonado su orgullo, prefiriendo su deseo de derrocar al clan Zenin, el reinado de la hechicería y su cúspide, por haberlo negado. Satoru le pregunta por sus últimas palabras. Él le menciona en 2 o 3 años su hijo será vendido al clan Zenin. Con tal información puede hacer lo que le plazca. Toji pierde la vida. Satoru lleva consigo el cuerpo de Abadai y se dispone a abandonar la sede del grupo religioso estelar. Geto le cuestiona sobre si deberían acabar con sus vidas. Él responde no tiene sentido. El principal culpable, conocedor del reinado de la hechicería, con seguridad escapó hace tiempo. El grupo es problemático por naturaleza, por lo cual posiblemente dejará de existir. Satoru, por medio de un entrenamiento incesante, logra un mayor dominio de su técnica maldita y de la técnica maldita inversa, permitiéndole mantener activa la maldición ilimitada en todo momento, sin el más mínimo esfuerzo, convirtiéndose en el más fuerte de todos, siendo capaz incluso de completar las misiones él solo. Shoko, por su parte, no asiste a misiones peligrosas. Naturalmente, Geto terminó por tener más tiempo a solas. La constante labor de exorcizar y absorber espíritus malditos por causa de sus constantes apariciones debido a los desastres ocurridos durante la misión del recipiente de plasma estelar, aunado al repugnante sabor que tienen al ser consumidas, hacen Geto comience a cuestionarse el motivo de continuar, sintiéndose culpable por dudar en seguir siendo un hechicero Jujutsu, convenciéndose sobre lo que vio aquel día fue solo una abominación conocida. Geto invita a Haibara a una bebida. Ante su pregunta sobre si no considera exhausto y difícil ser un hechicero a un punto tal en que haya pensado dejarlo, Haibara responde no ser una persona que reflexione y solo piensa en lo bien que se siente al dar lo mejor de sí. Tsukumu Yuki, hechicera de grado especial, los interrumpe. Haibara se retira. Yuki se presenta ante Geto y,
por su comentario relacionado con Saber es la hechicera de grado especial que se niega a realizar visiones, menciona odiar la escuela, pues sus ideales son completamente diferentes. En lugar de cazar espíritus malditos, piensa en la creación de un mundo donde no existan. Yuki le menciona, dado que los espíritus malditos son la solidificación de la acumulación de la energía maldita que los humanos liberan y, con excepción de los hechiceros convertidos en espíritus malditos tras su fallecimiento, los hechiceros, en comparación con las personas ordinarias, liberan muy poca energía maldita por causa de la diferencia en la capacidad, consumo y circulación de forma continua a través del cuerpo. Existen dos formas de lograrlo. La primera, eliminar de todos los humanos la energía maldita, la cual consideró como la mejor opción. Sin embargo, Toji Zenin se negó a ser su objeto de estudio, además de existir pocos casos de restricciones celestiales, sobre todo sin energía maldita, tener la habilidad de reconocer mediante sus 5 sentidos espíritus malignos. La segunda, convertir a todas las personas en hechiceros, de tal modo no se produciría energía maldita. Inconscientemente, Geto propone eliminar a todas las personas ordinarias. Yuki menciona es la forma más simple, ya que por instinto de supervivencia se verían ante la necesidad de convertirse en hechiceros. No obstante, afirma aún no llegar a ese grado de locura. Yuki le pregunta si odia a las personas ordinarias. Geto responde aún no tener certeza sobre sus verdaderos pensamientos, puesto que duda acerca de su verdadero valor y si el Jujutsu en realidad existe para protegerlos. Yuki le comenta sus verdaderos pensamientos dependerán de la decisión que tome. Yuki termina su visita despidiéndose de Geto y mandando saludos a Satoru, mencionando los 3 son hechiceros de grado especial, por lo cual sería bueno se llevaran bien. Antes de partir, le aconseja a Geto no preocuparse por el recipiente de plasma estelar, pues seguramente habrá otro o no tardará en hacer, asegurando Tengen está estable. El fallecimiento de Haibara en una misión que su compañero Nanami considera debió clasificarse como un caso de grado provoca que Geto finalmente tome su decisión. Yaga recibe un reporte de la visión relacionada con el exorcismo de un espíritu maldito causante de la desaparición y deceso de los habitantes de un pueblo. En él se informa ante retraso en el regreso del designado a la visión, Suguru Geto. El día 19 de septiembre, el supervisor, tras 5 días, acudió al sitio en cuestión, siendo testigo de los restos de una terrible masacre que involucró a 112 víctimas. El 70% del pueblo fue destruido por un incendio provocado. Con base en diversos testimonios, todas las víctimas perdieron la vida a manos de espíritus malditos. Sin embargo, los resultados de la autopsia de los cuerpos señalan fueron absorbidas por maldiciones. El estudio de los remanentes de energía maldita concluyen como responsable a Suguru Geto, quien posiblemente, después de acabar con sus vidas, incendió la aldea antes de huir. Respecto a su motivo, actualmente se desconoce. Entre los hallados no se encontró nadie con vínculos de sangre ni relación personal con él. Pese a los rumores sobre la existencia de una familia de hechiceros malditos en la aldea, no se ha encontrado evidencia que lo relacione. El paradero de Suguru Geto es actualmente desconocido. De acuerdo con el artículo 9 de la ley de hechicería, se le declara oficialmente hechicero maldito y criminal. Yaga informa a sus estudiantes sobre la situación. Shoko conversa con Geto, le pregunta si en verdad lo hizo y por qué. Él le responde quiere crear un mundo con solo hechiceros. Shoko no comprende su decisión y, contrario a las órdenes, no lo detiene, pues es consciente no es rival para él, razón por la cual le notifica a Satoru Geto está en Shinjuku. En su encuentro y tras la explicación de Shoko, Satoru le cuestiona sobre sus actos, ya que incluso le arrebató la vida a sus propios padres. Un mundo con solo hechiceros es imposible y se opone a sus ideales de arrebatar vidas sin un sentido. Él le comenta es por un mejor bien, el cual no comprendería, pues es demasiado arrogante.
Si fuera él, lo haría sin esfuerzo, pero en su lugar, solo trata de convencerlo sobre no es posible. Sin embargo, si lo es o no, no le interesa, dado que ya tomó una decisión. Geto le pregunta si él es el más fuerte por ser Gojo Satoru o si es Gojo Satoru por ser el más fuerte. Geto se despide diciéndole si desea acabar con su vida, lo haga. Después de todo, también tendría sentido. Satoru es incapaz de hacerlo. Satoru comprende no es muy útil se enfoque en solo ser fuerte él, pues únicamente puede salvar a quienes desean serlo, motivo suficiente para decidir visitar a Fushiguro Megumi. A pesar de su corta edad, Megumi es consciente de las técnicas malditas, no obstante, le asevera a Gojo no importarle nada sobre su padre o el clan Zenin, a menos que estos últimos le aseguren un futuro feliz a su hermanastra Tsumiki, cuya madre también la abandonó. Gojo le asegura no será así, pero él puede cuidarlos siempre y cuando se enfoque en dar lo mejor de sí para un día ser más fuerte que él. Geto se apoderó de la Asociación de Recipientes del Tiempo con el objetivo de conseguir maldiciones y dinero, arrebatando la vida a todo aquel que se oponga a su mandato.